El día de hoy vamos a hablar acerca de los precedentes de observancia obligatoria que han sido aprobados a través de los plenos del Tribunal Registral y, si nos alcanza el tiempo, también sobre algunas observaciones frecuentes. ¿Ya? Entonces, esta es más o menos la agenda que he planteado para hoy día. Para nosotros poder hablar de los precedentes de observancia obligatoria tenemos que saber de dónde emanan, ¿no? Que es del Tribunal Registral. Vamos a tener algunos alcances, su conformación, sus funciones. Luego vamos a ver un poco lo que es el pleno registral, porque finalmente es de aquí de donde salen los precedentes de observancia obligatoria. Y luego vamos a ir analizando la gran mayoría de ellos a través de casos prácticos, ¿no? Porque es la única manera en realidad de poder captar qué es lo que se ha querido decir con estos precedentes, ¿no? Y si nos da el tiempo, algunas observaciones frecuentes. Bien, para comenzar. El registrador, cuando califica un título, tiene 4 opciones básicas, ¿no? La primera, que se supone que es la ideal, que se inscriba el título. Puede salir liquidado, esto significa de que hay derechos pendientes de pago. Puede ser que salga observado porque hay algún tipo de defecto subsanable, o puede ser que salga tachado. La tacha puede ser porque el defecto que se advirtió es insubsanable, no hay manera de subsanarlo, prácticamente invalida el acto que se pretende inscribir. Puede ser una tacha por copia simple, porque de repente el documento principal en el que consta el acto que se desea inscribir lo han presentado en copia simple, esa es una tacha especial, o puede ser también un supuesto de tacha por falsedad documentaria, ¿no? La cosa es que estas son las 4 posibilidades que tiene el registrador. Respecto de la primera, no hay ningún problema. Una vez que ingresa al registro, se incorpora y obtiene todas las garantías que el registro ofrece respecto de esta inscripción. Sin embargo, podría ser que el usuario no esté de acuerdo con la liquidación que ha efectuado el registrador. De repente considera que le están cobrando de más. De repente él hizo una reserva de un acto específico. Por ejemplo, había una modificación estatutaria, elección de consejo y poder, y él solo quería el poder, pero le está cobrando el registrador por el poder, por la modificación estatutaria y por la elección del consejo, ¿no? Entonces él puede cuestionar esa liquidación. También podría ser que no esté de acuerdo con la observación o que no esté de acuerdo con la tacha sustantiva que se ha realizado. En esos supuestos, que están marcados ahí, procede a interponer un recurso de apelación. ¿Quién lo ve? El Tribunal Registral como segunda y última instancia administrativa, ¿no? Que es finalmente la definición que le dan las normas, ¿no? Resuelve en segunda y última instancia administrativa registral las apelaciones contra las denegatorias de inscripción y de publicidad registral formuladas por registradores y certificadores respectivamente en la primera instancia registral, ¿no? Entonces de esto se va a encargar el tribunal. El tribunal va a emitir pronunciamientos en base a cada caso que sea materia de apelación. Ahora, no solo tenemos, si bien es un tribunal registral, este tribunal está conformado por 5 salas, ¿no? Que son como las que vemos aquí. Cada sala está conformada por 3 vocales y de esos 3 vocales van a elegir a un presidente cada año. Tenemos 3 salas a nivel de Lima, una a nivel de Trujillo y una a nivel de Arequipa. Adicionalmente, hay un presidente del Tribunal Registral y con todos ellos se conforman los 16 vocales que conforman finalmente el Tribunal Registral, ¿no? Esa es la conformación que tiene el tribunal. Bien, el tribunal puede resolver casos específicos que vienen en materia de apelación. Sin embargo, hay momentos en que se van a dar cuenta que hay pronunciamientos reiterados respecto de un mismo supuesto. Se dan cuenta que están decidiendo en un mismo sentido. Entonces ahí cabe la posibilidad de preguntarse si es que podría ser un precedente de observancia obligatoria, cuando ya hay un criterio reiterado, ¿no? En este caso, el pleno registral es la reunión de los vocales del tribunal para estos efectos, para adoptar acuerdos. Estos acuerdos pueden ser precedentes de observancia obligatoria, que implica que son de obligatorio cumplimiento para las instancias registrales, o simplemente acuerdos plenarios. Su quórum es: en primera convocatoria se requiere que haya cuando menos 11 vocales y en segunda convocatoria por lo menos que hayan 8, ¿no? Ahora, los precedentes de observancia obligatoria que se adoptan en un pleno registral son criterios de interpretación de las normas que regulan actos y derechos inscribibles, ¿no? Ahí establece que deben ser seguidos de manera obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Que si un registrador toma conocimiento de un precedente de observancia obligatoria respecto de un caso en específico, como los que vamos a ver, él no puede adoptar un criterio distinto, porque ya el tribunal, como segunda y última instancia administrativa, ya decidió cómo se debe interpretar o entender un determinado supuesto.
o cómo se debe interpretar una norma. ¿Estas pueden ser modificadas? Sí, pueden ser modificadas o dejadas sin efecto, ya sea por otro pleno registral, por un mandato judicial o por una norma. Puede ser que una norma resuelva en un sentido distinto al que está estableciendo el tribunal. ¿Cómo se obtienen estos precedentes de observancia obligatoria? Siempre y cuando haya un voto a favor de las 2/3 partes de los vocales concurrentes. Si es que no se llega a las 2/3 partes, no hay precedente de observancia obligatoria. Sin embargo, sí pueden adoptar acuerdos plenarios, que son vinculantes para las mismas salas del tribunal. Sin embargo, el registrador mantiene su independencia en ese extremo. Ahora, ¿qué requisito adicional necesita el precedente? Tiene que ser publicado en el Diario El Peruano, porque es de público conocimiento, ¿no? Y entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Esto es para tener el marco general de lo que son los precedentes de observancia obligatoria, ¿no? Ahora vamos a ver los precedentes. Para ver los precedentes, que son varios en realidad, me he permitido hacer un supuesto caso, ¿no? Un supuesto estatuto, que es prácticamente un resumen o un extracto, que sí les voy a pedir que lo tomen en cuenta en sus diapositivas, porque prácticamente es ahí a donde nos vamos a remitir en todo momento, ¿no? En esos datos. En este caso, el estatuto pertenece, aquí ¿qué es lo que estamos poniendo, ¿no? Estamos poniendo que hay una necesidad, algo nos está faltando, algo estamos necesitando. Y a alguien se le ocurre una idea, formar una persona jurídica. Pongamos un ejemplo como aquí, una asociación. Él va, conversa con otro grupo de personas que también están interesadas en la misma idea que tiene esta persona y deciden formar su asociación, tal cual ya la han aprendido, ¿no? Celebran su asamblea fundacional, aprueban sus estatutos, eligen a su primer consejo directivo, lo elevan a escritura pública y lo presentan a registros públicos. Palabras más, palabras menos, esto es como un extracto del estatuto, ¿no? Asociación de Vida Amor en Llamas, su duración es indefinida, su domicilio es en Lima, ahí están sus fines. Tiene como órganos principales la Asamblea General, el Consejo Directivo y el Comité Electoral. También establece anticipación de convocatoria para el caso de Asamblea General, 5 días útiles de anticipación. Y también establece que el Consejo está formado por 8 miembros, que su mandato va a ser de 2 años, ahí están los cargos específicos, que solo van a poder ser reelegidos por un periodo más y que no hay continuidad de funciones. ¿Qué quiere decir? Que una vez que vencen los 2 años, el último presidente solo podrá convocar a elecciones. Y también establece que la elección del Consejo Directivo es por voto secreto. El quórum de este Consejo es de 6 miembros, específicamente el Estatuto así lo ha previsto. Dice que las elecciones van a ser convocadas por el presidente del Consejo Directivo y que el Comité Electoral será elegido por el Consejo Directivo, ¿no? Este es el marco general. Ahora sí me voy a permitir cerrar un ratito para utilizar la pizarra. Este va a ser un caso un poquito largo, pero la idea es que se entienda cada supuesto que se va a presentar, ¿no? Este va a ser, lo vamos a tomar así, como un caso 1, sobre la base del estatuto que hemos aprobado, ¿no? Vamos a suponer que ese estatuto fue aprobado en una asamblea fundacional del 15 de marzo del 2000, ¿no? Entonces, si tenemos esto de aquí y el estatuto entró en vigencia desde el momento, o el consejo directivo entró en vigencia desde la asamblea fundacional, tenemos que el primer consejo directivo va a tener un mandato, porque nuestro estatuto dice 2 años, ¿no? Desde el 15 de marzo del 2000 hasta el 14 de marzo del 2002. No hay continuidad de funciones, hasta aquí nomás tenía mandato, ¿no? Como un dato adicional, el número de hábiles que tenemos aquí es de 18 asociados, solo son 18 asociados, ¿no? Los cargos que establece el estatuto conforme al caso son presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y directores, ¿no? Estos son los cargos que hemos visto. Se supone que son 8 miembros y en su primera asamblea fundacional ellos sí eligieron a la totalidad de los miembros hábiles, ¿no? A la totalidad de los miembros de la asociación. Vamos a poner solo a manera de ejemplo estos nombres que son importantes porque nos van a permitir entender después los casos.
Se supone que cada uno está conforme al reglamento con su DNI, ¿no? Y aquí los directores son Teresa. Bien, vamos a poner que este es nuestro, que este es nuestro primer consejo directivo que ha sido inscrito, que ya está inscrito en registros públicos, ¿no? Ya está inscrito en registros públicos. Tenemos entonces una asamblea fundacional del 15 de marzo, un consejo que solo estuvo vigente hasta el 14 de marzo del 2002 y que esta es su conformación con los cargos tal cual están previstos en el estatuto que tenemos del ejemplo. Bien, ahora, supongamos que ellos terminó el 2002, pero por diversos motivos, porque no tenían tiempo, porque nunca se reunían, o porque simplemente no tenían actividades propiamente importantes, no hicieron nada. Pasó el 2002 y ellos dejaron las cosas tal cual estaba. Es decir, el único asiento que tenían en su partida era esta de acá. Pero luego ya se les presenta la oportunidad de formalizarse, porque de repente quieren reactivar la persona jurídica, quieren abrir una cuenta bancaria y no tienen mandato vigente, ¿no? Entonces nos vamos a poner aquí en el supuesto de que ellos en el 2009, puede ser cualquier año, pero para el ejemplo lo estamos poniendo como 2009, en el 2009, específicamente en una asamblea universal, es decir, asistieron todos los miembros hábiles, del 20 de febrero del 2009, deciden reunirse para elegir a un consejo directivo. Y ellos, como eran una asamblea universal, dicen, ¿saben qué? No vamos a elegir al comité electoral. Total, estamos todos, está toda la garantía del caso, no necesitamos elegir al comité electoral. Presentan todos los documentos ante el registro. ¿Qué le va a decir el registro? ¿Esto procede o no procede, según lo que han visto? No procede. ¿Por qué no procede? Porque si el estatuto, si vamos al estatuto que estaba en el primer modelo, el estatuto sí contempla la existencia de un comité electoral e incluso dice quién lo debe elegir. Entonces no queda, aun cuando la asamblea sea universal, no queda en potestad de la asamblea decidir si se elige o no se elige un comité. Lo tienen que elegir, de todas maneras. Entonces, en este caso, si ellos presentan esta asamblea universal ante el registro, les van a tachar sustantivamente el título porque obviaron la elección de un comité electoral. ¿Y esto en qué se basa? Esto se basa en un precedente de observancia obligatoria, que dice lo siguiente. El precedente lo que nos dice es: la Asamblea General, aun cuando se celebre con la presencia y el voto a favor de la totalidad de asociados, no puede acordar incumplir la norma estatutaria que establece que las elecciones serán conducidas por un comité electoral. Entonces, aun cuando sea universal, aun cuando ellos digan que todos están de acuerdo con suplir al comité electoral, si el estatuto establece que tienen que elegirlo, lo tienen que elegir, ¿no? Entonces aquí estamos ante un supuesto que ellos se fueron al registro y el registro les tachó. ¿Por qué? Porque esta asamblea es nula, porque no tuvo la elección previa del comité electoral. ¿Hay una excepción a esto? Sí. A pesar de que existe el precedente que nos dice que siempre hay que elegirlo, a nivel de jurisprudencia, a nivel del tribunal registral, se ha establecido como excepción el hecho del número de miembros. Supongamos que no sean 18 los hábiles, que solo sean 8. Que estamos frente a un número de hábiles que solo son 8. Mi consejo directivo está conformado por 8 y el comité electoral por lo menos tienen que haber 2, dado que mi estatuto no dice nada. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Que hay miembros del comité electoral que van a formar parte del consejo y como que no va a haber imparcialidad. En esos supuestos, que es prácticamente como un imposible jurídico, el tribunal sí ha venido admitiendo de que no se elija al comité electoral, porque si lo elijo, voy a incumplir la norma que dice de que deben ser imparciales, o sea, debe ser una persona que garantice la imparcialidad del proceso. Pero si no lo elijo, también estoy incumpliendo el estatuto. Ese es el único supuesto que el tribunal ha puesto de excepción,
para el caso de la aplicación de este precedente, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un precedente que nos habla de que en principio el comité electoral sí o sí lo tenemos que elegir cuando el estatuto así lo establezca. Bien, ahora, como consecuencia de esto y teniendo en cuenta pues que la asociación había estado en abandono cerca de 7 años, los asociados están indignados, ¿no? Están molestos. Entonces le exigen, todos los asociados, van y le dicen al presidente, ¿sabes qué? Convoca, pero convoca bien, ¿no? Pero ahora el presidente ya no quiere, ¿no? Entonces pasan, los asociados van ante el presidente y le dicen, ¿sabes qué? Convoca. El presidente no quiere. Van ante el presidente, ante el vicepresidente, que también está previsto el último inscrito, y le dicen convoca, y él tampoco quiere. Entonces, ¿qué mecanismo les queda si es que ya no pueden volverse a constituir como una asamblea universal? El único mecanismo que les queda es la convocatoria judicial, ¿no? Entonces aquí aparece el supuesto de la convocatoria judicial. Para la convocatoria judicial, ante el juez y no ante el registro, tendrán que acreditar la 10ª parte de los asociados que efectivamente le requirieron al presidente que convoque. Es ante el juez que le van a tener que acreditar que efectivamente él no lo quiso hacer. Y es esa 10ª parte de asociados que va a recurrir ante el juez para que él se encargue de convocar judicialmente a una asamblea general. Doctora, la convocatoria que hacen estos asociados al presidente es una solicitud expresa, me imagino, ¿no? Claro, normalmente es por carta notarial, porque tiene que haber una constancia de que efectivamente sí se recibió y que él simplemente no ha respondido, o él dice yo no voy a convocar nada porque mi mandato ya venció en el 2002 y yo no estoy ligado a la asociación, porque lo puede decir. Exacto. Entonces a los asociados les queda la convocatoria judicial. ¿El vicepresidente también está en facultades de convocar? El último vicepresidente inscrito sí podría convocar. Él sí estaría legitimado a convocar, pero válidamente puede no querer. Sea el presidente o sea el vicepresidente o quien el estatuto le haya atribuido facultad de convocatoria, podría convocar a asamblea general. Pero si en el estatuto el vicepresidente no tiene facultades de convocar, simplemente sus facultades es en ausencia del presidente, puede hacer ciertas cosas, ¿no? Pero no expresamente dice el estatuto que puede convocar. Entonces, y en una renuencia, una negativa de la presidenta o del presidente, puede convocar, sí, a pesar de que no dice el estatuto que puede convocar el vicepresidente, a pesar de que el estatuto no faculta, digamos, a hacer una convocatoria, ¿podría efectuarlo el vicepresidente? Sí, porque él, por la naturaleza del mismo cargo, actúa en reemplazo de. Entonces, si él no quiere, él válidamente lo podría hacer. Y su sola intervención va a presumir, porque eso no lo tienen que acreditar ante el registro, va a presumir de que él está convocando ante la ausencia de él. No necesitan acreditar ante el registro que él no está, que él se fue de viaje o lo que fuere, ¿no? El hecho que el vicepresidente esté convocando ya asume el registro de que él está convocando en reemplazo de él. Exacto, no se tiene que acreditar. Exacto, exacto. Es más, podría ser que el estatuto no tenga un cargo de vicepresidente y le atribuya al secretario la facultad de reemplazar al presidente. En ese supuesto asume todas las facultades si el presidente no está, entre ellas las de convocar a asamblea general. Ya. Entonces, estamos que presentan, ellos se van a la convocatoria judicial y le van a acreditar al juez. Le van a decir el problema, el presidente no quiere convocar, nosotros queremos tener nuestro consejo directivo. Entonces, van ante el juez y presentan su demanda, su escrito de demanda. El juez admite la demanda, nos estamos poniendo en el caso que el juez la admite. Una vez que la admite, ¿ellos qué van a querer? ¿O qué es lo que normalmente uno quiere cuando está en un proceso judicial? Una medida cautelar. Entonces ellos van a solicitar una medida cautelar de anotación de demanda. ¿Cuál es la importancia de la medida cautelar de anotación de demanda? Y no quedarse solo en el proceso judicial. Si yo estoy en el proceso judicial y no pido una medida cautelar de anotación de demanda en la partida de la asociación, ante los terceros, ellos no van a saber de que hay un problema en trámite. A tal punto que podría venir alguno otro de estos, de repente el presidente decide convocar, ¿no? Se dividen y convoca otro grupo y ellos pueden inscribir. Entonces, para eso se necesita la medida cautelar. Una vez que a mí me declararon fundada mi demanda, si versa sobre un acto inscribible o en este caso sobre una convocatoria judicial, yo
puedo pedir la medida cautelar de anotación de demanda. Supongamos que el juez me la concede. Entonces, ¿qué me va a dar él? Como se explicó en la clase pasada, él lo que me va a dar es un parte judicial. Un parte judicial donde está la medida cautelar de anotación de demanda. Pero vamos a suponer que el juez comete un error. Nuestra asociación se llama Asociación de Vida Amor en Llamas. Y supongamos que él solo pone Asociación de Vida en Llamas. Ya no me pone ninguna partida registral, lo único que me dice es que se inscriba en la partida de la asociación en llamas, Asociación de Vida en Llamas, que no es la denominación con la que está inscrita en la partida registral. Entonces, ¿qué cosa le va a decir el registrador? No hay coincidencia entre el titular registral y lo que está inscrito, y lo que están presentando. Esto de aquí también es otro precedente de observancia obligatoria. ¿Qué nos dice el precedente? El precedente nos dice lo siguiente. Nos dice, cuando no exista coincidencia entre el titular registral y la parte demandada y no exista pronunciamiento judicial al respecto, no resulta procedente la anotación de una demanda. Si bien este precedente nace de un caso de predios, sin embargo en este caso también es aplicable. Lo que interesa cuando nosotros pedimos una medida cautelar de anotación de demanda o cuando nosotros demandamos es que se determine que efectivamente estamos frente a esta asociación. Porque si no tengo identificada la asociación, ¿cómo publicito algo que yo no sé si realmente le pertenece a esta persona jurídica? ¿No? Entonces ahí tenemos otra aplicación del precedente. Para el efecto de la publicidad, ¿no? Exacto, ante los terceros. Y también para incorporarlo al registro. Entonces aquí le observan, ellos subsanan y ya puede ingresar al registro. El registrador podría pedir que le acredite el juez o que le acrediten las partes de que efectivamente notificaron al presidente para que convoque. No. Eso a la única persona que le van a pedir que le acredite es al juez. Es a él el que le tiene que constar, de lo contrario no podría admitir la demanda. Y eso también está en un precedente de observancia obligatoria. ¿Qué nos dice ese precedente? Ese precedente lo que nos dice es el juez al convocar a asamblea general ha merituado la solicitud de los interesados, es decir, en este caso de la 10ª parte, por lo que no corresponde acreditar ante el registro la negativa de la convocatoria por el órgano que le corresponde hacerlo. Este es el 12º precedente de observancia obligatoria que fue aprobado en el segundo pleno del tribunal del año 2002. Bien, entonces aquí tenemos otra aplicación de otro precedente. Siguen ellos con su problema, ¿no? Finalmente ellos ya logran obtener la medida cautelar, supongamos que subsanan, ¿no? Y se inscribe. El juez apara la demanda, la declara fundada. Aquí tenemos la medida cautelar inscrita, ¿no? De anotación de demanda. En realidad es medida cautelar, anotación de demanda. Medida cautelar de anotación de demanda, ¿no? Los hechos siguen transcurriendo. Ahora, el juez va a amparar la demanda, la declara fundada, ordena la convocatoria. ¿Qué cosa va a hacer el juez? Va a decir que se convoque a una asamblea para una fecha determinada, va a asignar un notario, que va a ser el encargado de dar fe de los acuerdos adoptados, y va a decir quién va a presidir esta sesión. Con todo eso, ¿qué va a suceder? La asamblea se instala, que está convocada judicialmente, pero luego, ¿qué pasa? Ellos están aquí en la asamblea, ¿no? La asamblea judicial, y un socio dice, un momentito, nuestro estatuto dice que primero tenemos que elegir a un comité electoral. Eso es lo que va a invocar el socio. Y el socio lo que va a decir es, no tenemos comité electoral, entonces si nosotros elegimos sin comité electoral, esta asamblea va a ser nula. ¿Eso es cierto o no? Porque sería judicialmente el mandato y tendría que cumplirse. Exacto. En este caso, también tenemos precedentes sobre este tema. El precedente que nos dice, cuando estamos frente a una asamblea judicial, aun cuando el estatuto nos establezca que debemos elegir previamente a un comité electoral, no es necesaria la elección del comité, porque se supone que ya el juez ha revestido de todas las formalidades necesarias para que este proceso se lleve a cabo válidamente. Entonces aquí no va a ser necesaria la elección del comité electoral. Eso también nos dice un precedente de observancia obligatoria. Y aquí hay otro tema adicional, porque supongamos que el socio dice, la convocatoria
judicial solo dice que elijamos al consejo directivo, pero en ningún momento habla del comité electoral. Ahí tampoco sería posible, porque aún en el supuesto que no tengamos este precedente que nos exonera de elegir al comité electoral, en este caso de convocatoria judicial, sí se entiende como agenda derivada la elección del comité. Es decir, en una asamblea normal, si yo pongo elecciones del consejo directivo, se asume que en esa misma asamblea yo podré elegir a un comité electoral. No necesito haberlo consignado expresamente. Ese es un supuesto de agenda derivada que está en el artículo 44 del reglamento. ¿Ya? Distinto es el caso si yo pongo en mi convocatoria elección del comité electoral y en esa misma asamblea se me ocurre a mí elegir el consejo. Eso sí yo no puedo. La inversa sí. ¿No? O sea, para que quede claro, si en mi convocatoria dice elección de consejo directivo, se puede entender incluida la elección del comité electoral. Sin embargo, si yo pongo en la agenda elección del comité electoral, no va a estar incluida la elección del consejo directivo. Sí, doctora, allá en mi asociación casualmente tenemos un problemita de esa naturaleza, ¿no? O sea, como usted está explicando, la asociación está céfala, pero la presidenta ha convocado a una asamblea y hay anomalías, ¿no? Entonces, se va a llevar a cabo una nueva elección, pero el tema es, a la fecha, hay una junta directiva que lo han elegido y todo. Entonces voy a esto, doctora, al poner en agenda elección del comité electoral no significa que en ese acto voy a elegir al consejo, no. Si pongo elección del consejo directivo, sí se asume que está incluido el comité electoral. Y si en el estatuto dice previamente para elegir al comité electoral, dice así en este estatuto, dice la asamblea sea para la elección del comité electoral, nada más, ahí se elige el comité electoral. Exacto. Pero la convocatoria tiene que decir que elijo al comité electoral. Si estoy fuera de mandato y no hay una anticipación entre una y otra, también se asume que puedo hacer ambas, puedo convocar a ambas, elección de comité electoral y de consejo directivo, y todo lo hago en una misma asamblea. El asunto es qué publicito en mi agenda y qué dice mi estatuto. Si el estatuto me dice el comité electoral debe ser elegido con 30 días de anticipación al acto eleccionario, no voy a poder elegir al comité electoral en la misma fecha que la asamblea. El supuesto que ha admitido el tribunal es cuando está céfala. Si está céfala, admite que ambas puedan darse, salvo que el comité electoral tenga atribución de convocatoria. En ese caso tampoco se va a admitir. Nosotros, doctora, no hay comité electoral que tenga esas facultades de convocatoria, la céfala, y por tanto podemos convocar nosotros a una asamblea en un solo acto, ¿no? O sea, elección del comité electoral y del consejo directivo. Pero el tenor de la agenda debería ser elección del comité electoral y del consejo directivo. En ese acto se hace todo. Claro. ¿Y cómo queda, como dice usted, para hacer la publicación, eso todo en ese acto nomás se hace todo? Claro, siempre y cuando el estatuto sí lo permita, porque si el estatuto establece anticipaciones entre una y otra, no se va a poder. ¿Ya? Entonces aquí tenemos de que este asociado que quiso que cayera la Asamblea Judicial no pudo. ¿Por qué? Porque el comité electoral no era necesario, dado que estamos frente a una Asamblea Judicial, ¿no? Y eso también está amparado en los precedentes. Entonces, ahora, en esta elección, esta Asamblea Judicial, vamos a suponer que se llevó a cabo el 20 de marzo del 2011. Y acá se eligió para el periodo 2011-2013. Bien, entonces, tenemos esto de aquí. Ellos celebran su asamblea judicial en esta fecha, van ante el juez, porque a veces lo hacen, van ante el juez y le dicen, acá está la asamblea, ya convocamos judicialmente, está la certificación del notario que da fe de los acuerdos que se han adoptado, y el juez, ante el registro, envía un parte judicial con un oficio diciendo, inscriba la Junta Directiva 2011-2013. En algunos casos es así, porque en otros solo nos adjuntan la convocatoria judicial y la asamblea viene sola. Pero vamos a ponernos en este supuesto para entender uno de los precedentes. El juez nos envía el parte judicial, el oficio, y nos dice, inscriba la Junta Directiva. Y nosotros vemos, como el registrador lo que va a hacer es verificar los antecedentes registrales y, oh sorpresa, se va a dar cuenta que si bien este título, supongamos, ha sido presentado
por poner un ejemplo, el título fue presentado el 21 de marzo del 2011, ese es su asiento de presentación, en febrero del 2011 había un título pendiente presentado, que está observado, referente a una elección de consejo directivo. Por un tema de prioridad, ¿qué le corresponde al registrador? El registrador no puede observar lo que el juez ha dicho, pero sí le puede decir, la partida tiene este problema. Yo tengo un título pendiente que, si bien no se ha inscrito, este tiene prioridad respecto del parte judicial. Y el parte judicial es incompatible, porque el parte judicial partía del supuesto de que no había elección. Y sin embargo, el título pendiente es sobre una elección de consejo directivo. Entonces, a través de un oficio, yo le digo al juez, existe un obstáculo de la partida registral que me impide inscribir lo que tú me solicitas. Sírvase a aclarar. ¿Qué puede ocurrir? Que el juez realmente aclare o que el juez no quiera aclarar nada. En algunos casos ocurre lo segundo, el juez no quiere aclarar nada. ¿Y qué cosa hace el juez? Siguiendo el itinerario, el juez reitera el mandato de inscripción. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que yo puse en su conocimiento, hay un título pendiente, hay una elección anterior, ¿no?, que está pendiente, el juez me dice, no importa, el mandato judicial prima, tú inscribe. El registrador no va a poder volver a solicitar una aclaración. Lo que se va a entender es que esta declaración de reiteración, de que inscriba, se va a incorporar en el proceso. Y yo ya no le puedo objetar más nada al juez. ¿Qué cosa tiene que hacer el registrador? Inscribir. Pero cuando el registrador inscriba, va a dejar constancia en el asiento de que esta inscripción se está haciendo por mandato y responsabilidad del juez tal. ¿Ok? Esta inscripción también está amparada en un precedente de observancia obligatoria. ¿Qué nos dice el precedente? El precedente nos dice, es en el quinto pleno del Tribunal Registral, el registrador no debe calificar el fundamento o adecuación a la ley del contenido de la resolución judicial. Conforme al segundo párrafo del 2011 del Código Civil, el registrador está autorizado para solicitar aclaración. Yo le estoy pidiendo aclaración. Digo, oiga, hay un título pendiente. Cuando advierte el carácter no inscribible del acto que se solicita o la inadecuación o incompatibilidad con el antecedente registral. Si en respuesta a ello el juez reitera el mandato de anotación o inscripción mediante una resolución, incorpora al fondo el proceso de dicha circunstancia y en consecuencia emite pronunciamiento sustantivo, ya no puede ser objeto de calificación por parte del registrador y en estos casos será responsabilidad del magistrado el acceso al registro del título que contiene el mandato judicial. ¿Es recomendable que esto suceda? No, porque lo único que publicitan en la partida es que es una partida conflictiva, que es una persona jurídica conflictiva. Sin embargo, en muchos casos sí se ha dado, sobre todo en asociaciones. Entonces, el título pendiente, bueno, acá sí habría un problema. El ideal sería que se vaya a la tacha, ¿no? Porque ya cae y acá no pasó nada. El otro problema es que después le van a decir, ¿sabes qué? Ya hay inscrita una junta directiva que es incompatible con la mía. Lo que podría hacer el registrador es inscribirlo dejando constancia que este tenía prioridad sobre el otro, pero a nivel de publicidad ya quedaría un enredo. Porque aquí yo tendría un consejo directivo 2011-2013 y aquí yo estaría publicitando otro consejo directivo 2011-2013. Para efectos de publicidad no habría manera de acreditar un mandato vigente. Doctora, ese hecho de estar un título pendiente y llegar, digamos, al mandato judicial, 21 fue, ¿no? 21 de marzo del 2000. Es el título, la fecha del título. Pero el título pendiente fue presentado el 2 de enero. Esos casos sucede cuando han llevado a cabo otra junta directiva. Exacto. Porque muchas veces ocurre eso. Se pelean, se dividen, sí, pues, un grupo se va a la convocatoria judicial y este presidente que no quiso convocar, convoca a otro grupo para que elija su consejo. Esos son casos que normalmente se suelen dar. ¿Ya? Entonces, estamos aquí y esta es la junta directiva. Por orden del juez, yo inscribo la junta directiva 2011-2013, que fue elegida el 20 de marzo del 2011, entonces me va a ser vigente del 20 de marzo del 2011 al 19 de marzo del 2013. ¿Ok?
Entonces voy a borrar acá un poco. Ya, entonces voy a seguir acá. Pero sí se está entendiendo, ¿no? Sí se está entendiendo la secuencia. Ya. Ya, entonces ahora tenemos esto, tenemos esta junta directiva. Para efectos del ejemplo vamos a poner la conformación. Entonces ahora tengo la junta directiva 20 de marzo del 2011 al 19 de marzo del 2013. En este caso tengo también igual un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, directores. Aquí el presidente que fue elegido es Rocío Pérez. Vamos a ponerlo solo para abreviar, pero cuando se ponen los nombres no se debe abreviar nada. Teresa Campos Neira. Bien, esta es la junta directiva que por mandato judicial ha sido inscrita. Si vamos a nuestro estatuto, el estatuto nos decía que el consejo directivo estaba conformado por 8 miembros. Y también nos dice el estatuto que el quórum del consejo directivo es de 6 miembros. Entonces, ¿esta junta directiva estaba bien elegida? Sí, porque si bien yo no he elegido a los 8, he elegido a 6 de 8. Y este es el quórum suficiente que me permite a mi consejo que pueda sesionar. De lo contrario, no se hubiera podido inscribir. Entonces, como hay un quórum mínimo, sí se puede inscribir, son 6 de 8 y esta junta directiva convocada judicialmente se logró inscribir por ese motivo. ¿Esto está amparado en una resolución, en un precedente de observancia obligatoria? Sí, también está amparado. Esto está amparado en el 11º precedente de observancia obligatoria del 12º pleno del Tribunal Registral. ¿Qué nos dice? Podrá inscribirse los integrantes del Consejo Directivo de una asociación cuando no se ha elegido a la totalidad de los mismos, siempre que se elija el número suficiente de integrantes como para que éste pueda sesionar y que entre los elegidos se encuentre el presidente u otro integrante al que el estatuto le asigne la función de convocar asamblea general. Este precedente de alguna manera ha sido incorporado en el reglamento de inscripciones, con la única salvedad que el reglamento de inscripciones de frente dice siempre que estén el número suficiente que pueda sesionar y entre ellos se encuentre el que tenga atribución de convocatoria, ¿no? Entonces, ya tenemos otro precedente más aquí aplicado. Se han elegido 6 de 8, pero sí se puede porque reúnen quórum y tenemos al que tiene la atribución de convocatoria. Entonces ya tenemos ahorita 2 consejos con líos y todo, 2 consejos inscritos, el del 2000-2002 y ahora el del 2011-2013. Se supone que esta directiva está vigente hasta el 19-2013 y con la experiencia que han vivido deberían haber elegido oportunamente al siguiente consejo directivo. Sin embargo, como sucede en la mayoría de los casos, se les pasó el plazo. Por X motivos, porque no tenían tiempo, porque no querían convocar, porque se pelearon, por lo que fuere. Resulta que ahora estamos 20 de mayo del 2013, ojo que esto venció en marzo, sin un consejo directivo vigente. En principio, el último presidente está facultado para convocar a elecciones. Entonces, la última presidenta dice, ya, vamos a salvar este problema, voy a convocar elecciones. Va a convocar el día, convoca el 25 de mayo del 2013. Y ella dice, como estamos con un momento de urgencia, porque estamos acéfalos, desde marzo no tenemos representación, entonces voy a convocar en esta fecha para que se lleve a cabo la asamblea el día 27 de mayo del 2013. Dada la urgencia, ella decide convocar de esta manera, es decir, con 2 días de anticipación. Pero ¿qué cosa decía el estatuto?
Si vamos al estatuto, el estatuto decía que la Asamblea General debe ser convocada con 5 días útiles de anticipación. Entonces aquí hay un problema. Ella ha convocado con una anticipación menor a la que el estatuto prevé. Encima, ¿qué más hizo mal? Ella pone como tema de agenda elección del comité electoral y elección del consejo directivo. Pero ¿qué cosa dice el estatuto? ¿Quién elige al comité electoral? El consejo directivo. Según el ejemplo del estatuto, el comité electoral será elegido por el consejo directivo. Entonces acá hay 2 errores. Uno, la anticipación, ella hizo una anticipación menor, y otro, la asamblea va a elegir al comité electoral cuando esta atribución era del consejo directivo. Ella va a presentar estos documentos ante el registro y el título va a ser tachado. Va a ser tachado en primer lugar porque no tiene la anticipación, y en segundo lugar porque el comité electoral no fue elegido por el órgano competente. Esto de aquí no es precedente de observancia obligatoria, sin embargo sí existe un pronunciamiento uniforme del Tribunal Registral en este sentido. ¿Ya? Y a modo de ejemplo está, si en caso lo quieran anotar, la resolución 783-2012 del Tribunal, del 25 de febrero del 2012. Donde nos dice: no es válida la designación de la comisión electoral efectuada por Asamblea General cuando el estatuto dispone que el Consejo Directivo la designará. O sea, en ese caso sí es expresa. Ahora, ¿por qué es importante la calificación en este aspecto? Porque tenemos un precedente de observancia obligatoria que fue aprobado en el Pleno 62 del 2010, que nos dice: el comité electoral no constituye acto inscribible, sin embargo, se trata de un acto sujeto a calificación registral. Yo no voy a inscribir el comité electoral en la partida registral. En ningún caso el comité electoral es un acto inscribible, ni en asociaciones, ni en cooperativas, ni en ninguna persona jurídica. No es inscribible. Sin embargo, necesito la validez de esta elección para también validar la elección del comité electoral. Si el comité electoral no fue elegido válidamente, el consejo directivo que estuvo a su cargo tampoco sería válido. Por eso es que el precedente nos dice que si bien no es inscribible el comité electoral, sí está sujeto a calificación. De tal manera que la invalidez de la elección del comité electoral nos conllevaría a la invalidez del proceso eleccionario. ¿Ya? Entonces aquí tenemos otro precedente de observancia obligatoria que está apareciendo. Obviamente, ella presenta esto ante el registro y el registro le tacha el título, ¿no? Tacha sustantiva por los fundamentos que ya hemos visto. Entonces, ¿necesitan necesariamente qué hacer? ¿Ratificar? No, no se puede ratificar algo que es nulo. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a tener que volver a convocar, pero ella ya no quiere convocar. Ya se fastidió también, dijo: no, yo ya puse todo mi empeño, pero no se puede, etcétera, etcétera, no quiero convocar. Entonces, ¿quién decide asumir la convocatoria? El vicepresidente. ¿El vicepresidente lo puede hacer? Sí lo puede, y eso está amparado en un precedente de observancia obligatoria, que era justo lo que comentábamos hace un momentito. ¿Qué cosa dice ese precedente? Lo que nos dice es: no requiere acreditarse ante el registro la ausencia o impedimento temporal del presidente para admitir el ejercicio de sus facultades por parte del vicepresidente. La vacancia del cargo de presidente deberá inscribirse en forma previa o simultánea del acto al que el vicepresidente actúe en reemplazo por este motivo. Cuando el vicepresidente actúa en reemplazo del presidente sin indicar causal de vacancia, debe presumirse que lo está reemplazando de manera transitoria. ¿Qué nos quiere decir este precedente? Ella no quiere convocar, ya no quiere. Ya trató por todos los medios de convocar, lo hizo mal, todos la criticaron, ya no quiero convocar. Entonces él decide convocar, pero ella está como última vicepresidenta inscrita. Supongamos que esto se hubiera dado durante la vigencia, y durante la vigencia ella renuncia. Y el vicepresidente, cuando convoca, dice: yo convoco por renuncia de la presidenta. En ese supuesto, y siempre y cuando esté vigente el consejo directivo, sí necesito acreditar previamente la renuncia de la presidenta. Pero cuando no es así, no. El vicepresidente actúa y se asume que lo está haciendo en forma transitoria. En este caso que está acéfala no hay problema, pero cuando no está acéfala, es decir, está vigente,
y el vicepresidente interviene y él dice que lo hace por renuncia de la presidenta, ahí sí va a ser acto previo que acrediten la renuncia de la presidenta. Renuncia, remoción o fallecimiento o lo que fuera, ¿no? Entonces ahí tenemos otro precedente más. En este caso, el vicepresidente que puede convocar, sí. Incluso cuando no está céfala. El presidente son solamente para los casos de los supuestos de que están acéfalas. Claro. El último presidente inscrito puede convocar elecciones, ¿no? Y si no está el último presidente, lo puede hacer el último vicepresidente. Esto sí ha sido ya retornado, ¿no? Entonces, nos quedamos en el 2013 y esto quedó así. Ahora sí necesito borrar. Voy a borrar esta parte, ¿ya? Esta clase es la más interesante de lo invitado todo. Ahora, supongamos que el vicepresidente dice ya, yo voy a convocar, pero ya estamos en el año 2016. Es decir, desde el 2013 han pasado 3 años, porque por X razones ya no se querían volver a ir a una convocatoria judicial, etcétera. Las razones por las cuales ellos dejaron que transcurra el tiempo son infinitas. Entonces, en el 2016 deciden retomar su vida institucional y van a convocar. En este caso, el vicepresidente lo va a hacer, en este caso del ejemplo. Y está amparado por la resolución del tribunal que hemos indicado. Bien, ahora vamos a suponer que primero convoca una sesión de consejo, el consejo se reúne, elige el comité electoral. Luego el vicepresidente convoca elecciones, ya con la anticipación que establece el estatuto, ¿no? Y convoca para una asamblea general que se va a llevar a cabo el 11 de mayo del 2016, ¿no? Asisten más de la mitad de los asociados, se sesionan en primera convocatoria, todo ok. ¿Qué sucede en el camino? En el camino, en pleno debate, supongamos que solo logran formar una lista. No hay más. Entonces dicen, bueno, es una lista. Todos dicen, votemos a mano alzada. ¿Quiénes quieren la lista 1? Todos votaron por unanimidad a mano alzada. ¿Qué cosa decía el estatuto? Si vamos al ejemplo del estatuto, nuestro estatuto decía que las elecciones deben efectuarse por voto secreto. Mano alzada no es voto secreto. Este defecto, que ya el tribunal, a través de resoluciones, había establecido de que era un defecto insubsanable, ya se convirtió en precedente. Hace poquito nomás. Es un precedente que ha sido publicado el 9 de mayo del 2016. ¿Y qué nos dice? La inobservancia del requisito de votación secreta en el acto eleccionario previsto estatutariamente conlleva la invalidez de la asamblea eleccionaria, no pudiendo ésta ser ratificada o confirmada, configurándose por tanto un supuesto de defecto insubsanable que amerita la tacha sustantiva del presente título. Entonces, ellos convocaron en forma de mano alzada, no siguieron su estatuto, que en este caso específicamente el estatuto les decía votación secreta, aun cuando haya sido unánime el acuerdo, aun cuando todos levantaron su manito, no fue por votación secreta. ¿Por qué se castiga de esta manera la votación secreta versus mano alzada? Porque si yo lo hago a mano alzada, todos saben por quién estoy votando. Me siento comprometido. Oye, ¿por qué no votas? ¿Por qué no levantas la mano? ¿Tienes algo contra mí? ¿Qué sé yo? En cambio, si es votación secreta, la votación secreta garantiza que efectivamente yo estoy votando como yo quiero. Yo puedo votar nulo, o puedo votar a favor, o puedo votar en contra o en otra lista. Pero eso ya me da más libertad a mí y a la vez respeta de mejor manera mi decisión. Hay estatutos que no establecen que el voto sea secreto. En ese caso sí lo pueden hacer a mano alzada, por aclamación, a viva voz, como lo crean conveniente. Pero en este caso de nuestro ejemplo era votación secreta. Lo presentan ante el registro y el registro ¿qué va a hacer? En aplicación de este precedente, lo va a tachar sustantivamente, ¿no? En aplicación de este precedente de observancia obligatoria. Bien. Ahora, supongamos que vuelven a intentar una vez más
Dicen ya, nos volvimos a equivocar otra vez. Están en el 2016 y deciden esta vez hacerlo ya todo bien. Ya, esta vez sí vamos a convocar bien, lo vamos a hacer por votación secreta, no va a haber ningún problema. Eligen a su consejo directivo. Supongamos que el consejo directivo es elegido en Asamblea General del... estábamos en el 2016, ¿no? 21 de mayo del 2016. ¿No? Deciden elegirla ahí, lo han hecho todo bien. Tienen otra vez la conformación. Y los eligen igualitos a todos. Todos los que están acá los vuelven a reelegir. ¿No? Igual, para no confundirnos. Todos están igual. Reelección. Se acordó reelegir. ¿Es posible hablar de reelección aun cuando ha transcurrido, en este caso, un lapso de 3 años? Es decir, mi última directiva venció en el 2013 y yo ahora estoy eligiendo en el año 2016. ¿Debemos hablar de reelección? El tribunal nos ha dicho que sí. Aun cuando haya transcurrido un lapso, esto no necesariamente es 3 años, puede ser 15 años, 20 años, no interesa. Si estas mismas personas vuelven a ser reelegidas para el periodo siguiente, asumiendo de que durante todo este lapso no hubo nada, se entiende que es una reelección. ¿Ya? Y eso también está previsto en un precedente de observancia obligatoria. ¿Qué nos dice el precedente? El precedente lo que nos dice es, hay reelección inmediata cuando se elige nuevamente a quienes fueron elegidos como integrantes del órgano en la anterior elección, sin importar el lapso transcurrido entre la conclusión del periodo de funciones de los anteriormente elegidos y la nueva elección que se realiza, ¿no? Entonces, en este caso, aun cuando han pasado 3 años, sí hay reelección. Pero supongamos que ellos no hablaron de reelección, porque ellos si quieren no hablan de reelección, simplemente ponen elegimos a los miembros del consejo directivo que son los mismos de acá. Vayamos a nuestro estatuto. ¿Qué decía el estatuto? El estatuto del ejemplo decía el mandato es de 2 años y son reelegibles por un periodo más. Tenemos aquí, este es el primer consejo que se eligió. Este es el segundo consejo que se eligió y este es el tercero. Para efectos del tercero, el periodo inmediato anterior es este. Y para efectos del segundo, el periodo inmediato anterior es ese de allá. Entonces, en este caso, Rocío Pérez. Rocío Pérez está aquí, Rocío Pérez está aquí y Rocío Pérez está aquí. Esta es una primera elección. Esta es su primera reelección. Ella ya no podía volver a ser elegida. Porque el estatuto decía, pueden ser reelegibles por un periodo más, y eso a nivel de jurisprudencia, el tribunal registral lo ha entendido, elección más reelección. No hay más. En este caso ella fue designada o elegida nuevamente, pero en forma inválida. Ella ya no podía. Ella ahí fue bien elegida, acá también, porque era su primera reelección. Hasta aquí estaba permitido en el estatuto, pero aquí ya no. Entonces esta reelección está mal. Teresa Campos. Teresa Campos está aquí y está aquí. No interesa el cargo. Si se dan cuenta, Teresa Campos acá está como vicepresidenta, acá también está como vicepresidenta y allá está como directora. ¿Cuándo va a interesar el cargo? El cargo va a interesar cuando el estatuto así me lo diga. Si el estatuto no me dice nada, se va a entender que la prohibición de la reelección es para el periodo inmediato siguiente, no importando el cargo. Y eso es por reiterada jurisprudencia. Y eso también está recogido en el artículo 44 del Reglamento de Inscripciones. Entonces, ella, aun cuando ha sido tesorera, vicepresidenta 2 veces y luego directora, es decir, no ocupó el mismo cargo, sí ha integrado las directivas en forma consecutiva. Entonces, ella tampoco podía haber sido miembro del Consejo Directivo. En el caso de Mario Montalbán es la misma situación. Mario Montalbán está acá y está allá como secretario. César Fernández está acá y allá fue presidente. William López está aquí
y allá fue vicepresidente. La única que no tiene problemas en este caso es Lorena. Pero ¿qué cosa nos dijo el precedente y que también ha sido recogido en el reglamento de inscripciones? Yo puedo elegir a un número menor de miembros siempre y cuando haya un quórum suficiente que me permita sesionar y que entre ellos se encuentre el que tiene atribución de convocatoria. Aquí todos están mal, menos Lorena. ¿Cuál es el quórum del Consejo Directivo? 6 miembros. La única que ha sido elegida válidamente es ella. Entonces este consejo no va a poder entrar con una sola persona. Y encima, ella tampoco tiene el cargo de presidenta, porque quien tenía la facultad de convocatoria también ha sido elegida mal. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Una vez más, tacha sustantiva. ¿Ok? Hay una reelección errada, no hay un número suficiente de miembros elegido válidamente, y entre los que están válidamente elegidos tampoco está el que tiene atribución de convocatoria. Aplicación del precedente y aplicación del artículo 44 del reglamento. Entonces, este consejo tampoco puede entrar. Y lo que va a ocasionar es la tacha sustantiva de este título. Entonces, una vez más, están al borde de la desesperación, tienen un contrato por firmar, ya no saben qué hacer. Y por ahí sale un socio muy ingenioso y dice, bueno, hagamos algo. Como estamos teniendo problemas, por mientras, acordemos prorrogar el mandato. Como no nos ponemos de acuerdo, estamos eligiendo mal y este es el último que ya venció, entonces en una asamblea del 24 de mayo acuerdan prorrogar el mandato. ¿Hasta cuándo? Hasta que se elija el nuevo consejo. Van ante el registro, lo presentan. ¿Qué va a suceder? La prórroga, para que pueda ser válida, el tribunal registral a través de precedentes de observancia obligatoria nos ha dicho lo siguiente. De un lado nos dice que es inscribible la prórroga de la vigencia del mandato del Consejo siempre que esté prevista en el estatuto y se adopte antes del vencimiento del mandato. En tal caso no es exigible la realización del proceso eleccionario. Y también nos dice, está por aquí, también nos dice que tiene que estar prevista en el estatuto a la fecha en que se adopte el acuerdo. Son dos precedentes de observancia obligatoria, uno que precisa el otro, que regulan el tema de la prórroga. Entonces, ¿qué tenemos? Según los precedentes de observancia obligatoria, para que la prórroga proceda, en primer lugar, tiene que estar en el estatuto. El estatuto debe contemplar la posibilidad de que podamos prorrogar el mandato del Consejo Directivo. En segundo lugar, el acuerdo de prórroga, sobre la base de que sí está previsto en el estatuto, el acuerdo de prórroga debe ser adoptado durante la vigencia del mandato. Y en tercer lugar, este estatuto que contempla la prórroga debe estar vigente a la fecha en que se adopte el acuerdo. En nuestro caso, nosotros estamos sesionando el 24 de mayo del 2016. ¿El estatuto establecía la posibilidad de prórroga? No. De otro lado, 2016. ¿El acuerdo lo estamos adoptando durante la vigencia del consejo que queremos prorrogar? No, porque este consejo ya venció el 2013. Tampoco. Y obviamente no hay un estatuto que esté vigente y que establezca la prórroga. Entonces, ¿qué va a suceder? Una vez más, tacha sustantiva. Y esto también es por aplicación del precedente de observancia obligatoria que se ha citado. De todas maneras tienen que observar el estatuto, ¿no? El estatuto es la norma básica, salvo que tengan una ley especial.
¿no? Pero en principio el estatuto es la norma básica. Según lo que diga el estatuto, ellos van a poder hacer determinadas cosas. No es que si el único supuesto en que si el estatuto no dice nada se permite es en el caso de la reelección. Si el estatuto no me dice nada sobre la reelección, solo me dice el mandato del Consejo es de 2 años, se asume que pueden ser reelegidos en forma indefinida. Sin embargo, si el estatuto me dice pueden ser reelegidos por un periodo más, ahí sí es elección más reelección y la Asamblea no podría acordar algo distinto. En el caso de la prórroga tiene que estar expresa en el estatuto, de lo contrario no se puede. Y no solo debe estar expresa en el estatuto, sino que cuando yo la adopto, o sea, por ejemplo, para que acá hubiera sido válida la prórroga, máximo el mismo 19 de marzo del 2013, ellos se debieron reunir para acordar la prórroga, si es que lo hubieran tenido en su estatuto. Pero al 2016 ya no podrían. Fuera de fecha. Fuera de fecha. ¿Qué doctor? O sea, al 19 ellos deberían de reunirse para acordar la prórroga. Siempre y cuando su estatuto se lo permita. Pero en el ejemplo, el estatuto no lo permitía. El estatuto debe decir que es posible la prórroga. Acordar para la prórroga. Claro, normalmente lo que ponen en el estatuto debe estar determinado el acuerdo que ellos van a... Si es posible la prórroga, claro, lo que normalmente ponen es el mandato del Consejo Directivo es de 2 años, prorrogable por acuerdo de la Asamblea, por ejemplo. Entonces ahí la Asamblea podrá acordar la prórroga, pero para acordarla la tiene que hacer durante la vigencia de la directiva que quiere prorrogarse. ¿No? Si no, no. Una asamblea de... Una reunión de junta directiva, ¿no? Que es una asamblea... Asamblea, por asamblea. El acuerdo puede ser por asamblea si el estatuto dice que la prórroga tiene que ser por acuerdo de asamblea. Sin embargo, hay un caso que puede ser, el mandato del Consejo Directivo es de 2 años, sin embargo, en tanto no se elija, se entenderá prorrogada indefinidamente hasta la nueva elección. Ahí no se necesita acuerdo. Ahí opera en forma automática. Bien, este ha sido, a grandes rasgos, un primer caso en donde hemos visto varios precedentes de observancia obligatoria. Sin embargo, hay otros más. Entonces voy a un ratito ahora sí borrar la pizarra.